Hola a todos, soy Santiago Cárdenas, profesor de guitarra en la UArtes y quiero compartirles sobre la investigación que estoy llevando a cabo con el Museo del Oro en Bogotá. Ellos tienen una colección muy bonita y muy interesante de aerófonos, de instrumentos de viento fabricados en cerámica. La investigación es coger toda la información sonora de estos instrumentos y tratar de ver qué relación tienen entre ellos mismos, cuál es la manera de orden, cómo han organizado las notas que salen de esos instrumentos sin utilizar el sistema occidental de las escalas. ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema que conocemos nosotros, el occidental, está basado en la música temperada. Eso quiere decir que se han ajustado las distancias de las notas para que encajen dentro del sistema que queremos. Pero la música prehispana e incluso la música del Oriente, ¿no? De Turquía, de Asia, de la India, todo esto usa a veces un cuarto de tono, no semitonos, cuartos de tonos. Entonces, lo primero que podemos hacer es tocar los instrumentos, tiene 4 orificios, salen 5 notas y decimos son pentáfonos. Pero después, según la intensidad con la que estamos soplando, con la misma digitación puedo tocar hasta 3 notas si estoy viendo semitonos. Pues si estoy viendo cuartos de tonos, puedo tener 6 notas con una sola digitación. Entonces, asumir que el instrumento es pentáfono de pronto es reducirlo a algo muy sencillo. Eh, para ilustrar, quiero mostrarles algunas imágenes de estos instrumentos. Esta flauta bicónica eh, es muy común y se ha encontrado mucho en las llanuras del Caribe, en el Bajo Magdalena. Eh, Tiene una forma, como dije, bicónica, tiene 2 conos, que es bastante particular porque no hemos visto ningún otro ejemplo de un instrumento de aire en el cual el cono se haga más pequeño hacia el final. Normalmente se abre. Entonces ya nos está dando algo de información visualmente que los armónicos se van a comportar de una manera diferente. Esta de aquí tiene una forma bicónica y una representación de un caimán encima. Esta se han encontrado muchas flautas con este tipo de representación. Como pueden ver, tiene sus 4 orificios y uno dice es un instrumento pentáfono, pero no necesariamente lo es. Todos estos instrumentos bicónicos tienen una boquilla diseñada con un filo al final del primer cono. Estas distancias las estamos midiendo también y también entre los orificios para ver qué relación hay entre las notas y las escalas que salen de un instrumento como este. Ya sé que dije que no son pentáfonos, pero para nosotros poder empezar a conocer esos instrumentos tenemos que entrar por lo que conocemos. Y esto lo manejamos bien. Entonces les voy a tocar un audio de una escala tocado con este instrumento. Lo que podemos escuchar aquí es que es una escala que uno dice, bueno, de pronto puede ser algo lidio, ¿no? Algo con un cuarto tono o cuarto grado sostenido. Por ahí va la textura y el color, pero es un error decir es lidio con esta nota un poquito desafinado, porque no se basa en el mismo sistema que el nuestro. Estas flautas y todos los instrumentos los utilizamos tocando escalas, melodías, interpretaciones de la naturaleza y tonos largos, sostenidos, como una interpretación vibracional. Y nos dimos cuenta que diferentes instrumentos reaccionan y se comportan mejor dependiendo en qué estamos tocando. Estas flautas se comportan muy bien con melodías en las cuales estamos saltando tonos, no estamos tocándolo como escala. Les toco un pequeño ejemplo. ¿Qué ocurre? Estamos tocando esta flauta, estamos interpretándola, pero hay muchas maneras de atacar el aire. Tenemos la forma T para sacar el aire, Q con la garganta, o incluso desde el diafragma. Entonces hemos
grabado estas ideas con todos los diferentes tipos de ataque, porque no sabemos cómo se tocaban esos instrumentos y tenemos que explorar todas las posibilidades. Y según eso, se van desarrollando diferentes transientes, diferentes texturas al inicio y al final de las notas. Para comparar, les pongo la misma flauta, mismo concepto de melodía, pero con un ataque diferente. Ataque Q. Ataque diafragma. Entonces, por encima podemos decir, bueno, suenan igual, pero si uno escucha con cuidado, detalladamente, tienen texturas diferentes, colores diferentes y se comportan de una manera diferente. Eso es lo que hemos encontrado con la mayoría de las flautas bicónicas. Ahora me gustaría compartirles un poco sobre las ocarinas. Hay varios tipos de ocarinas. Uno es la ocarina que creo que hemos visto la mayoría de nosotros, representada, que es como un medio globito aplastado con una boquilla. Ahora, a diferencia de las flautas en las cuales lo que estoy manipulando es una columna de aire que estoy acortando o alargando, con la ocarina lo que estoy manejando es una proporción de volumen, densidad del instrumento a el tamaño de los orificios. Entonces no importa cuál de los cuatro destapo. Si destapo uno, me va a dar el mismo tono porque todos son del mismo tamaño. Entonces no hay un orden necesariamente de escala. Este instrumento también se comporta mucho mejor si estoy tratando de interpretar la naturaleza. Tratar de tocar melodías o escalas aquí funciona, pero no es tan limpio y tan nítido como en las flautas, que nos lleva a empezar a concluir que de pronto tenían una función diferente dentro de la sociedad. Les muestro un ejemplo de esta ocarina interpretando unos pájaros. Ocarina 3626. Interpretación fauna o flora. Ataque T. Ataque Q. Ataque diafragma. Como se pueden dar cuenta, según el ataque, la nitidez del inicio de cada nota se va haciendo más borroso cuando fuimos cambiando de ataque. Eso ayuda a generar de pronto un acercamiento a la realidad de la naturaleza con ciertas notas. Estas ocarinas son muy comunes y tenemos otras que tienen forma de pájaro. Estas otras con forma de aves tienen un tono más alto, pero tiene el mismo principio que esta de aquí. Quiere decir que se comporta en relación del volumen al tamaño del diámetro de los orificios de interpretación y que al tocar escala sí funciona, pero mejor se comportan cuando tratamos de imitar ciertos pájaros. Les voy a tocar la escala y después la interpretación de fauna y flora para que vean la diferencia en cómo se comporta el instrumento. Ocarina 4252. Interpretación melódica. Ataque T. Y ahora la interpretación de fauna y flora. Ocarina 4252. Interpretación fauna o flora. Ataque T. Esas dos ocarinas tienen boquilla, tienen un buen canal de insuflación y tienen su borde, su filo, que ayuda a generar un sonido limpio y nítido, que también tiene la posibilidad y potencial de escucharse a una gran distancia. La siguiente ocarina que les voy a mostrar es más temprana en su hallazgo. No tiene boquilla y tiene una afinación muy, muy interesante. Tiene un do exacto según nuestra afinación y encima la siguiente nota es un sol, también otra vez perfecto, una quinta justa.
Eso no ocurre por accidente. Sacarle el segundo armónico a un tono de esta manera requiere mucho tiempo, mucha experimentación, entonces no podemos asumir que son instrumentos sencillos, sino muy elaborados, muy complejos y que hasta ahora estamos empezando a entender cómo funcionaban y se utilizaban. Este instrumento en particular me hizo pensar mucho en las conchas marinas que también se toca con algunas comunidades indígenas hoy día en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, en el norte. Y hay videos de los mamos tocando estas conchas, pero también garganteando y haciendo sonar su voz dentro de la concha. Entonces, con esta ocarina hicimos el experimento de ver qué ocurre si uno trata de hacer sonar su voz con el instrumento. Lo que encontramos era que al empezar a vibrar con la misma nota, con el mismo tono, yo podía sentir mi voz uniéndose a la ocarina y haciendo como una fusión entre los dos. Les muestro primero un sonido sin la voz y después con la voz de esta ocarina. Esta ocarina es muy simétrica y la toqué de ambos lados, como diestro y como zurdo, porque como es simétrica no sabemos exactamente cómo se toca. Ocarina 4664. Interpretación vibracional sin voz. Con voz. ¿Qué estamos descubriendo entonces? Que de pronto tenían artefactos e instrumentos de viento para celebraciones como las flautas o cosas más alegres, más melódicas, de pronto como lo entendemos nosotros. Y hay otros instrumentos que de pronto iban más allá de la música y se trataba más de una conexión vibracional con el sonido, con tu entorno y con estos instrumentos, como pueden escuchar, se requiere mucho aire para poderlo sonar. Y si uno toca esto por mucho tiempo, es posible que incluso se utilizaran para inducir trances. Entonces, lo que tenemos así por encimita un poco es el rango, ¿no? Medido en hercios, estamos viendo las distancias de los orificios, pero también estamos viendo qué posibilidades hay más allá de la música para usar un instrumento que genera sonido. No necesariamente es diversión o sagrado, también puede ser otras cuestiones y en eso estamos averiguando. Las únicas culturas vivas que tenemos ahorita cerca de esa región que nos pueden ayudar son los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hay 3 grupos diferentes con los cuales hemos hecho algunos acercamientos y cada vez nos dejan escuchar un poco más de su música, pero aún nos dicen que hay instrumentos que solo se tocan en privado para ocasiones sagradas y que nosotros no podemos escucharlos. Eh, También están los gaiteros de San Jacinto, que ya es una tradición más moderna, para decirlo así, pero que se basa mucho en su folclore o su tradición. Usan instrumentos que son unas gaitas largas de, de caña con una cabeza que se hace con cera de abeja, que también tocan los indígenas de la Sierra Nevada, y hemos tenido conversaciones con ellos sobre cómo ven la música. Nos dicen que no tocan en escalas, que doblan mucho los tonos, entonces que aunque sus instrumentos tengan solamente 3 orificios, pueden tocar 7 notas o 8 notas, entonces que no se limitan a lo que simplemente se ve. Como nosotros una trompeta, no asumimos que toca solamente 4 notas por solo tener 3. También hay ciertas flautas bicónicas que tienen reparaciones prehispánicas. ¿Qué quiere decir esto? Como pueden ver en esta imagen, tenemos flautas que a la altura del cuarto orificio, por ejemplo en esta, pueden ver que hay otros orificios que se hicieron posteriormente. Esto no es para cambiar la afinación del instrumento, sino que a partir de esos orificios se amarraban cuerdas o cabulla y después se tapaban los orificios con cera para evitar que se escape el aire y así poder mantener el perfil sonoro original del instrumento. Hay discusión entre los arqueólogos porque algunos dicen que sí se encuentra suficiente cera para soportar esta idea. Hay otros que dicen que no todos tienen la cera en los orificios de reparación
y que entonces de pronto no era necesariamente un arreglo que mantenía el perfil sonoro. Pero ¿qué ocurre? Hablando con los gaiteros de las llanuras de San Jacinto, ellos dicen que no utilizan el último orificio al interpretar las gaitas, sino que nada más se utiliza para afinarlo a otras gaitas. Entonces es posible que aunque este orificio esté reparado a la altura del cuarto orificio, perdón, la reparación esté a la altura del cuarto orificio, no importa si sí o si no hay fuga de aire, porque igual solo se están interpretando los primeros tres orificios. También hay representaciones de esas flautas que no son con el caimán encima, sino como pueden ver en esta de aquí, es un pescado muy elaborado, es una cultura de cerámica incisada, creo que se dice, tallada, marcada de esa manera. Estas flautas se han encontrado cerca de los ríos y no se han encontrado en otras partes, más hacia arriba en las montañas. Quiere decir que de pronto tenían alguna función en honor, en presentación del agua y de los ríos. Estas flautas bicónicas sí tienen la misma estructura melódica con ese lidio, más o menos decimos nosotros, por falta de un vocabulario mejor desarrollado aún. Entonces, ahí va la investigación y les compartiré mucho más adelante cuando tengamos más resultados y sigamos nuestras conversaciones con las comunidades que viven dentro de estos sitios donde se han encontrado los artefactos. Muchas gracias y espero vernos de nuevo.